la experiencia, digamos, adivinatoria lleva a la experiencia hipotético-adivinatoria. Y esta experiencia hipotético-adivinatoria, o esta dimensión gramatical e histórica de la obra, exige poner en juego la otra dimensión. En la medida que mi experiencia existencial y sensible con la obra es más intensa, esa intensidad exige indagar sobre la obra, me lleva a hacer interrogaciones sobre la obra. Pero esa indagación de orden más sistemático y más estructural, a su vez se convierte en una fuente para intensificar la experiencia adivinatoria o la experiencia intuitiva y sensible respecto a la propia obra. Ese es el digamos, el circuito que se está planteando aquí Schleiermacher y que tiene efectivamente la forma de un círculo creciente. De la adivinación voy a la dimensión hipotética. Esa dimensión hipotética alimenta y enriquece la relación adivinatoria, y esta relación adivinatoria enriquecida nos lleva a una segunda interrogación de orden hipotético más compleja, más profunda, más sistemática. En otros términos, digamos, aquí lo que está haciendo Schleiermacher es plantear que hay una suerte de precomprensión de la obra anterior a convertir la obra en un proyecto de investigación. No hay proyecto de la investigación de la obra sin una precomprensión, y esa precomprensión se reformula, se profundiza, se intensifica en su indagación. Investigo aquello que inquieta mi espíritu y mi sentido, y esa investigación sobre aquello que lo inquieta contribuye a enfatizar o intensificar esa inquietud. Bueno, esto frente a dos cuestiones que tenemos que tener muy claras. Por una parte, al reconocimiento de la pérdida, de la imposibilidad de la reconstrucción plena de la obra. Este poder, digamos, hipotético adivinatorio no significa que accedemos con plenitud a su sentido. Presente está siempre la imposibilidad de lograr una interpretación total. Eso es muy claro en Schleiermacher. Pero del otro lado, casi que como contraparte, en buena medida enigmática, Schleiermacher se plantea un asunto que luego se convirtió casi en un eslogan del romanticismo y que se ha convertido en un principio que atraviesa muchas aspiraciones interpretativas, esta idea de comprender al autor mejor de cómo él mismo se comprende. Esa idea es de Schleiermacher, proviene del lenguaje de Schleiermacher, ¿no? Esta especie de principio parece en una relación paradójica con esta idea de la imposibilidad o de la plenitud de acceso a la obra, y ha sido objeto de múltiples cuestionamientos críticos respecto a Schleiermacher, desde aquellos que señalan que ahí Schleiermacher se traiciona a sí mismo, de que está planteando una incoherencia, o incluso en palabras de Gadamer, de que en realidad es parte todavía de la hermenéutica inocente de la que aún no se libera Schleiermacher, ¿no? Me parece que tiene varias implicaciones significativas. En primer lugar, lo que Schleiermacher está señalando es que la comprensión de la obra rebasa a su propio autor. Que el autor no es, en ese sentido, la autoridad soberana sobre su propia producción. Esto significa varias cosas. Significa que el sentido tiene una forma entreverada, tiene una forma compleja, que en el sentido no solamente aparecen
o destellan los significados que hemos calculado o que preveemos, sino que hay significados en el propio texto que nosotros nos calculábamos como creadores y que ahí están, que lo recorren, algo así como una suerte de intuición schleiermachiana del inconsciente del sentido. Schleiermacher lo que está indicando en este punto es que parte del significado que la obra realiza por el proyecto del propio autor es desconocido por él. Esto significa dos cosas. Significa que el autor no conoce del todo el sentido que está expresando. Esto significa, y aquí me parece que hay una especie de intuición en Schleiermacher, de la presencia del inconsciente del propio autor en su proceso creativo. No estoy seguro, más bien no creo que el planteamiento de Schleiermacher sea en términos de que la obra se anima en sí misma como una entidad aparte de las conciencias humanas, de las experiencias humanas para las cuales resulta significativa. Digamos, creo que en Schleiermacher no lleva a una especie de automatismo del texto, ¿sí? No lleva necesariamente a la consideración de la obra como un organismo independiente. Significa, me parece, dos cosas. Significa, por una parte, que el propio autor no tiene conciencia de lo que significa, de lo que él está significando, y por otra parte, que hay otros intérpretes que están en mejores condiciones para ver, para identificar la forma y el sentido que está puesto en juego allí. Y un poco mantengo esta reserva respecto al automatismo de la obra, porque me parece que incluso en las interpretaciones posteriores de estos planteamientos de Schleiermacher, en la tradición hermenéutica, en ningún momento llega a restablecerse un concepto inmanente de la obra. La lógica de la obra es su permanente exmanencia. Esta exmanencia permanente está definida porque depende siempre de su interpretación. Está siempre, digamos, en ese sentido, ontológicamente estructurada en relación con su interpretación. Si prevaleciera un automatismo de la obra, la interpretación saldría de juego, ¿no? Porque es ella misma como un texto autónomo, como un mundo autónomo que va aportando un significado que el propio autor no logra reconocer. Más bien el problema de la imposibilidad de reconocer por parte del autor toda su significación significa que el productor de la obra no tiene una conciencia plena sobre lo que está haciendo. Y por otra parte significa que el sentido no es transparente, sino que en sí mismo, casi que estructuralmente o ontológicamente, el sentido tiene pliegues. Diría Deleuze, tiene pliegues. Bueno, Schleiermacher no habla en esos términos. Tiene complejidades, tiene profundidades inadvertibles, digámoslo así.